Ya, ahí sí. Ya, especiación. ¿Me escuchan bien, cierto? Y ahora sí vamos a poder empezar bien. Por fin. Ah, ya, ¿me escuchan bien? Perdón, chiques, por todo, pero ya se ve bien el PPT. Ahora vamos a hacer la clase bien. Sí, ya, buenísimo, ya. Ahora con toda la energía, porque estoy seguro que estaban con mucha flojera escuchándome. Porque estaban como, pucha, el profe, que boomer. Porque siempre le pasan estas cosas. Pero ya no importa. Ahora vamos a hacer bien la clase. Ya, entonces, especialización, soy el profe, Luis Castillo, estamos pre ingeniería UC. Ya, ¿por qué estas imágenes estos GIFs? Que no son casualidad. El contenido de especiación nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista de la genética, ¿ya? Es parte del eje de genética de su temario de ciencias, así que no lo vean como una parte del contenido de ecología y medio ambiente, ¿ya? Se relaciona directamente con cómo las diferentes combinaciones entre especies pueden dar origen a una descendencia fértil, a que podemos crear nuevas especies a partir de unas preexistentes, y todo eso es un estudio genético, porque tenemos que ver qué tan viables son estas interacciones que van a tener, ¿de acuerdo? Entonces, ya, ahí se pegó todo, porque cambié la diapo, ya, pero sí se cambió. Ya, especie y especiación. En breve resumen, las especies son un grupo, ¿de acuerdo?, de poblaciones naturales, ¿de acuerdo?, que van a, claramente, al decir que son poblaciones, van a pertenecer a, como el mismo reino, no sé si me explico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener los pumas como una especie, ¿de acuerdo? Pero tengo... Oye, esperen que está sonando un teléfono. Dame un segundo. Y ahora sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo la especie, los pumas, ¿de acuerdo? Pero dentro de los pumas yo puedo tener diferentes poblaciones, diferentes tipos de pumas, ¿de acuerdo? Que pertenecen a la misma especie de pumas. Y estos pumas se pueden entrecruzar, pueden generar una descendencia fértil y se van a encontrar aislados reproductivamente de otros grupos similares. Ya, vamos a ver en detalle qué es el aislamiento reproductivo para que tengan tranquilidad con ese concepto. Y las especies como categoría se puede subdividir en subespecies, que es lo que le decía de esto, como tengo la especie de puma, pero también tengo las subespecies, que son como los diferentes tipos de puma, y que recuerden que estas subespecies se van generando por la diversidad de condiciones ambientales y también genéticas de su estilo de vida, ¿de acuerdo? Porque yo tengo los pumas como general, pero por ejemplo un grupo de pumas puede que se haya dedicado a un tipo de caza diferente, donde están cazando un tipo de animal súper específico del entorno donde viven, que es un espacio geográfico tal vez totalmente diferente, en verdad lo es. Es totalmente diferente al espacio geográfico que puede habitar otra población de pumas, que está cazando otro tipo de animales, y el tipo de consumo de alimentos ya diferente va otorgando diferentes moléculas que van ingresando a su organismo. Y esa diversidad molecular que los va diferenciando genera que después estas poblaciones que partieron de formas muy similares, o sea, son pumas, vayan generando una descendencia cada vez más específica y cada vez más diferenciada entre las dos poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas poblaciones pueden diferir en rasgos morfológicos, capacidad de reproducción y, como les explicaba, la descendencia fértil, ¿de acuerdo? Y hasta ahora, ¿todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Consulta, pregunta? Lo que sea. ¿Todo bien? Ya, todo bien, excelente. Excelente, cabres. Ya, vamos a continuar. Estoy esperando que cambie la diapo. Ya, aislamiento reproductivo. Ya, nosotros vimos acá en la diapo anterior que se está demorando como 5 años en cambiarse, que la volví a cambiar. Eh, Pocha, está muy lento. Ya, pero perdonen, cabres. Se va a solucionar en algún momento. Ya. Eh, ¿Dónde les había dicho lo de la aislamiento reproductivo? Ah, ya. Que las especies ya son estos grupos de poblaciones y se van a encontrar aisladas reproductivamente. Eso es una categoría súper específica del concepto de especie, ¿de acuerdo? Se encuentran en ese estado de aislamiento reproductivo. Pero ahora tenemos que entender el concepto de aislamiento reproductivo como tal. Entonces, el aislamiento reproductivo son en el fondo como barreras, ¿de acuerdo? Son mecanismos
que permiten que dos especies, por ejemplo, al aparearse, posean una descendencia infértil o que no sea viable, ¿de acuerdo? En el fondo, impiden que exista una reproducción normal. Estas barreras impiden que pueda ocurrir la fertilización como tal, ¿de acuerdo? Como el encuentro que acá vemos los espermatozoides de Homero Simpson ingresando al, al ovocito de March, probablemente. Entonces, tienen que recordar súper bien eso, como estas barreras pueden ser tanto de tipo, y las vamos a ver, que son precigotas o posigóticas. Vamos a ver sus diferencias, vamos a ver cuáles son, porque existen diferentes tipos de barreras que permiten el aislamiento reproductivo, y esta característica que nosotros queremos conservar es gracias a los mecanismos que les denominaba presigóticos o de preapareamiento y los posigóticos, ¿de acuerdo? Que los vemos en la otra diapo. ¿Hasta ahora ninguna duda o se enredaron un poquito? Si quieren lo puedo volver a explicar, así como más breve. Voy a ver el chat. ¿Qué dicen, cabres? ¿Van bien o se perdieron un poquito? Cabres, ¿me escuchan? No sé si me escuchan, quizá me pegué. Ya, todo bien. Ya, Andrea dice todo bien. Ya, Gar, por favor, les pido participación ya. Que si no participan, siento que estoy haciendo una clase como al aire, ¿de acuerdo? Y es súper importante que vayan consultando sus dudas y las preguntas, ¿ya? Lo que más me interesa es que entiendan, ¿de acuerdo? No pasar a una clase porque sí. Ya. Entonces, aislamiento reproductivo, una característica intrínseca de las especies como tal. Y como les mencionaba, este aislamiento reproductivo yo lo puedo mantener gracias a mecanismos de barrera que pueden ser presigóticos o posigóticos. Ya, si los presigóticos fracasan, es decir, los que son previos directamente a la concepción, a cuando se junta el espermatozoide directamente con el ovocito, ¿de acuerdo? Ya, si fracasa, ¿de acuerdo? Entonces hubo fecundación. Lo que puede ocurrir es, ya, existe el fracaso o puede que todavía no se hayan desarrollado los miembros de las especies diferentes. Entonces, los híbridos resultantes de esta fecundación pueden morir durante el desarrollo, ¿de acuerdo? Es decir, que no van a sobrevivir al momento del parto, del nacimiento como tal, van a ser un híbrido muerto, ¿de acuerdo? Ya, y si este híbrido que nace logra sobrevivir, va a ser infértil, ¿de acuerdo? O menos apto para el medio. ¿A qué se refiere que sea menos apto para el medio? Significa que no va a tener las capacidades para poder enfrentar las adversidades ambientales que supone. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedo obtener un híbrido, ¿de acuerdo? A partir de un fondo de dos especies, ¿de acuerdo? Que son diferentes. Ya, este híbrido se desarrolla, nace, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, justo esa especie tenía un pelaje que era muy particular para el entorno en el que vivían. Un pelaje más grueso, con diferentes capas de grasa en su piel, ¿de acuerdo? Para soportar las bajas temperaturas. Pero este híbrido nace peladito. Sale peladito, sin pelo y con poca grasa. Entonces ese híbrido, lo más probable es que muera. Y muera de forma temprana. Porque no está preparado para las condiciones ambientales en las que está viviendo. ¿De acuerdo? Ya. Estos mecanismos que van a impedir la formación de híbridos viables y fértiles, es decir, ya, hubo fecundación, no sirvieron los mecanismos presigóticos, pero durante el desarrollo existen mecanismos que vamos a denominar postcigóticos o postapareamiento, ¿de acuerdo? Estos mecanismos son los que logran que este individuo sea inviable, que sea infértil o que no sea apto, ¿de acuerdo? Hasta ahora, ¿alguna duda, consulta, pregunta o todo ok? Cabres, les pregunto. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Ya, la Francisca, todo bien, profe. Ya, cabres, lo que sí, recuerdo, ya, Constanza también dice todo bien. Tienen que participar más, me están participando solamente tres personas. A ver, me está hablando Constanza, Francisca, Andrea, ¿de acuerdo? Entonces, coméntenme más, ¿ya? Porque de verdad si alguien se perdió, yo puedo volver a repetir,
A mí nunca me va a molestar, a pesar de que me demoré un poco en iniciar ya toda la clase por el tema del computador. Recuerden, ustedes me pueden preguntar y yo les digo, ya, cabrón, vamos a repetir todo. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Quién tiene una duda? ¿Mirai? Alguien dijo tengo una duda. Creo que era Mirai, pero no estoy seguro. Cabres. ¿Quién tenía la duda? Porfis. No puedo avanzar. Ah, profe, Mirai dice que tiene una duda por micrófono. Ah, ya. La puedes decir por micrófono, ningún problema. La pueden escribir o por chat o por micrófono. Dale con tu duda, te escucho. Ya, dale Mirai. Ah, ¿me repites lo de no aptos, porfa? Ya. Lo que ocurre es que, ya, entonces nosotros vimos que ¿cómo se dice? El aislamiento reproductivo es una característica propia de las especies, ¿de acuerdo? En el fondo, esta característica permite que no se puedan aparear entre diferentes especies, porque van a producir híbridos que van a producir como, cuando me refiero al híbrido es como bebé, como que se meta un puma con un zorro y va a salir un puma zorro. Ya, ese puma zorro es inviable, como que no va a poder existir, ¿de acuerdo? Ya. No puede existir debido a dos tipos de mecanismos, los precigóticos y los postcigóticos. Ya, si el precigótico fracasa, lo que ocurre es que va a haber efectivamente un híbrido desarrollándose, ¿de acuerdo? Ya, este desarrollo va a ser, ¿cómo explicarlo? Como que va a ser atacado por mecanismos que vamos a denominar postcigóticos, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo se va a atacar a este híbrido que se está desarrollando? Uno, que muera directamente, como en el parto, o sea, nace muerto, listo. Dos, que este híbrido sea infértil, es decir, pueda vivir tranquilamente, pero no pueda producir descendencia. Y vamos a ver un ejemplo muy claro que yo creo que conocen todos ustedes. Y tercero, que no sea apto para el ambiente en el que se va a desarrollar. ¿A qué me refería Mirai con que no sea apto? Por ejemplo, ya, un tipo de híbrido nace, ¿de acuerdo? Este híbrido justo nace en un ambiente con bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Ya. Producto de del aislamiento reproductivo y los mecanismos posigóticos generaron que su piel, por ejemplo, no tuviese tantas capas de grasa, tuviese poco pelo, entonces no va a tener la capacidad de enfrentarse al medio en el que se encuentra. Es decir, va a ser más susceptible a las condiciones del medio. Es lo que veíamos un poco con selección natural, ¿de acuerdo? Como la selección del más fuerte, ¿de acuerdo? Del más fuerte. Lo mismo pasa acá. Pasa directamente que este organismo no va a nacer con toda su capacidad para desarrollarse completamente en el medio donde nace, ¿de acuerdo? Nace en un medio frío, por ejemplo, en un ambiente con bajas temperaturas. Pero lamentablemente, los mecanismos posigóticos que hicieron generar que este organismo naciera con estas características que no le permiten vivir en un ambiente frío. Entonces este organismo va a morir en algún punto, ¿de acuerdo? No va a poder ser capaz de desarrollarse plenamente. Probablemente viva algunos días, ¿de acuerdo? Y posterior a eso muera, porque no va a tener la capacidad. O, por ejemplo, que no sean aptos, a veces nacen, por ejemplo, sin un tracto digestivo como definido, entonces no pueden generar un consumo de alimentos como óptimo y mueren al no poder comer. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Voy a prender otra luz. ¿Quedó clarito, Miguel? ¿Sí? Ya, buenísimo, buenísimo. ¿Hay otra duda? ¿Consulta, pregunta? Cabros, por favor, pregúntenme todo, por favor, por favor, por favor. Todo, 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 todo. Todo. ¿Ya? Voy a pasar el PPT, pero pregúntenme, me pueden interrumpir, me pueden decir, profe, que es una célula. ¿Alguien está hablando? ¿Tienen una duda? Tamara, ¿tienes una duda? Que estaba tu micrófono prendido. ¿No? Ya, si tienen dudas, recuerden que me las pueden decir por micrófono o por chat, no hay ningún problema. Ya, voy a
voy a continuar. Recuerden, por favor, que me pueden, ¿cómo se dice? Interrumpir. Ya. Los mecanismos presigóticos, entonces nosotros habíamos dicho que era antes de que ocurriese directamente la entrada del espermatozoide al ovocito, o sea, pre-apareamiento, o sea, no hay apareamiento acá. Y este no apareamiento se puede producir por diferentes razones. Entonces, hay 5 tipos de mecanismos que son los que permiten que estas especies no se apareen, ¿de acuerdo? Y no se produzca la fecundación. Entonces, uno es el aislamiento temporal. Este indica principalmente que la reproducción ocurre en diferentes momentos del año. Entonces, un claro ejemplo son los sapos y las ranas, que tienen un periodo de reproducción en una época determinada del año y las ranas en otra época determinada del año, ¿de acuerdo? Entonces, al generarse esta reproducción diferenciada por temas de tiempo, no van a coincidir para aparearse. Es como los sapitos se aparean, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en invierno, y las ranas en verano. Entonces, cuando los sapos se quieren aparear en invierno con las ranas le van a decir, oiga, mi guacho, yo no quiero. Como que, en verdad, aquí no se meta porque yo no estoy en época reproductiva, así que yo solamente le doy la oportunidad en verano. Y después va a llegar verano y la rana va a decir, ya, démosle nomás porque necesito aparearme. Y el sapo le va a decir, lo siento, yo en invierno te di todas las opciones y tú no quisiste. Entonces, así se ocurre un poco el aislamiento temporal. Diferentes épocas del año, entonces no coinciden para parirse. ¿De acuerdo? Recuerden que si van quedando con dudas, me van diciendo por el chat, por audio, como quieran. ¿Ya? Ya, el aislamiento químico consiste principalmente en que las feromonas, que son estas moléculas que nosotros liberamos, que son en el fondo hormonas, ¿de acuerdo? Son muy específicas y atraen, por ejemplo, al macho, y pueden atraer al macho, ¿de acuerdo? O pueden producir la liberación de gametos femeninos. Entonces, la diferente capacidad hormonal de los organismos genera que se aparen directamente con alguien de su especie que con alguien de otra especie, ¿de acuerdo? Entonces, este aislamiento permite que, no sé, si tenemos organismos de diferentes especies que se quieren aparear, no se produzca ni siquiera el apareamiento, debido a que las feromonas que ya está liberando por ejemplo, la hembra, es para atraer al macho de su especie. Entonces el macho de la otra especie no va a poder venir, ¿de acuerdo? O no va a poder aparearse, porque finalmente la hembra no quiere aparearse con él. ¿Ya? Eso es un poco el aislamiento químico. Un ejemplo, el caso de la polilla cecropia, ¿de acuerdo? Esa polilla, por ejemplo, desencadena la liberación de gametos, ¿de acuerdo? Por la hembra, para ¿cómo se dice? Para la atracción directamente del macho. Entonces, como nosotros generamos esta liberación de feromonas que son tan específicas, es difícil que nos encontremos con organismos de otra especie. ¿De acuerdo? Ya. El aislamiento mecánico se refiere principalmente a la anatomía de las estructuras reproductoras. Efectivamente, ay, se cambió el PPT. Efectivamente, los organismos tienen estructuras para reproducirse, como sus diferentes penes, como la vagina en humanos, ¿de acuerdo? Pero que no calzan, ¿de acuerdo? Que no se puede producir debido a las diferentes morfologías que existen, los tamaños, ¿de acuerdo? Eh, Eso, la morfología y el tamaño en general. Bueno, que la morfología habla principalmente de las características estructurales que tienen estos órganos reproductores, ¿de acuerdo? Entonces no se puede producir el apareamiento porque es físicamente imposible, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Déjeme ver. Ya. Otro ejemplo, también como no necesariamente de la estructura reproductora, como imaginarse un órgano literal como externo animal, lo pueden ver para el caso de las flores. Hay flores, por ejemplo, que anatómicamente se pueden parecer a otras especies, ¿de acuerdo? Entonces pueden generar directamente como hojas de otros colores, flores de otros colores. Entonces atraen a polinizadores diferentes, ¿de acuerdo? Que recuerden que la reproducción vegetal es gracias igual a la ayuda de diferentes organismos que polinizan las flores para poder llevar los gametos a otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces, pueden atraer a otros polinizadores, ¿de acuerdo? Generando como estas diferentes características estructurales, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Ojalá que sí. Ya. El aislamiento gamético es directamente por el reconocimiento del gameto específico. Es decir, se produce el apareamiento, ¿de acuerdo?
pero el gameto no es reconocido. Entonces, al no ser reconocido, porque no es de la misma especie, no se produce directamente no se produce la fecundación. Entonces, ahí tenemos como un mecanismo que también es de tipo presigótico, ¿de acuerdo? No es preapareamiento, pero sí presigótico, ¿de acuerdo? Ya, hay algunas plantas, por ejemplo, que el estigma de ellas no permite germinar el grano de polen que no proviene de una planta de su especie, ¿de acuerdo? Entonces, como no lo permite germinar, no permite que en el fondo se pueda producir este nuevo organismo, ¿de acuerdo? Ya, otro caso, los animales acuáticos, por ejemplo, los óvulos contienen proteínas específicas, ¿de acuerdo? Que reconocen a los espermatozoides. Entonces, como son proteínas específicas, no reconocen a gametos o en el fondo, en este caso, espermatozoides que no sean de la misma especie, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Ah, y el aislamiento conductual. Ya. Hay algunas especies que realizan diferentes rituales de cortejo para poder generar el apareamiento. Entonces, por ejemplo, las aves generan algunos tipos de rituales, ¿de acuerdo? Para captar la atención de la hembra. Un ejemplo. Entonces, ¿por qué es un aislamiento presigótico? Porque permite que, no sé, yo tengo una hembra de una ave, de una especie, que está siendo cortejada por un macho. Si viene un macho de otra especie y no la corteja como lo debe hacer, porque estas aves tienen un ritual, es decir, el macho que viene no se sabe el ritual, no se va a poder producir la fecundación y el apareamiento entre las especies. Entonces, finalmente, quien va a dominar ahí es el macho de la especie de la hembra. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda con todas estas definiciones? Que igual pueden ser un poquito confusas. Ya, Francisca ahí dice, no, seguridad total. No sé si alguien tiene una duda, ¿de acuerdo? Me pone muy feliz que entiendan al tiro, pero también me pone más feliz tener que explicarles de nuevo, porque me interesa que no queden con dudas, de verdad. La Constanza también dice todo bien. Ya, pero cabres, de verdad si alguien tiene una duda, no tenga vergüenza, dígamelo, porfi, porfi. Dígame, profe, no entiendo nada, no entiendo nada desde marzo, no sé qué voy a hacer en la prueba. Dígamelo y le explicamos todo, pero de verdad, todo. Ah, paréntesis, recuerden contestar el form, por favor, para los contenidos que quieran repasar en las últimas semanas. Ya, si no hay dudas, voy a continuar, pero igual me pueden interrumpir con sus dudas, a mí nunca me van a molestar. Ya, los mecanismos posigóticos. Ya, entonces nosotros fracasaron todos esos mecanismos que nosotros vimos. Se produjo la fecundación de alguna forma. Entonces existen dos tipos de diferentes mecanismos que van a producir que este híbrido que se produjo no pueda ser completamente funcional. Una es la inviabilidad híbrida, es la más común y corresponde a que los embriones, producto de estas fecundaciones, no sean viables, es decir, que nazcan muertos, que no tengan la capacidad para sobrevivir. Por ejemplo, inexistencia de órganos respiratorios. Entonces, nace y muere, porque no puede oxigenarse, ¿de acuerdo? Algunas, por ejemplo, especies de salamandras viven en las mismas regiones y hábitats, ¿de acuerdo? Donde ocasionalmente se cruzan, pero la mayoría de los híbridos no completan su desarrollo, lo que los hace frágiles, ¿de acuerdo? Eso es un claro ejemplo de inviabilidad híbrida. Entonces, por ejemplo, las salamandras se cruzan, ¿de acuerdo? Y generan estas especies que no son aptas para el medio, entonces mueren al poco tiempo, ¿de acuerdo? Eso. La esterilidad híbrida, bueno, entonces la viabilidad híbrida es que puede nacer muerto directamente o no sale completamente apto para poder vivir en su entorno. La esterilidad híbrida dice que los híbridos no van a poder procrear porque son estériles. La mula, por ejemplo, es una descendencia híbrida de una yegua que tiene 2n igual a 64 y un burro que tiene 2n igual a 62. Por lo tanto, la mula tiene 2n63. Eso le da esterilidad claramente, porque en la meiosis los cromosomas no van a poder aparearse, porque al ser un número impar va a quedar con un cromosoma solito. Entonces, por eso las mulas son estériles. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Por eso es que un perro no se puede meter con un gato, pues cabres. Este es el contenido que les resuelve las dudas más random de toda la vida, que dicen, ¿por qué un perro no se puede meter con un gato? Mecanismos presigóticos, ¿de acuerdo? Posigóticos.
Pero sí, gótico es lo más probable entre un perro y un gato. ¿De acuerdo? Voy a ver el chat. No entiendo nada de marzo, pero hoy sí. Ay, gracias, Andrea. O sea, gracias por entender ahora, pero hay que trabajar para entender todo lo que se vio desde marzo. Ya, la Fran dijo, estoy anotando, deme un segundo. Ya, vamos a dar ese segundo. Ya. Pregunta cada vez. ¿Ha sido mucha información y la están procesando? Como que por eso no saben qué preguntar. ¿Es eso? Si me pueden responder en el chat o por audio. Como que fue un bombardeo de información y están como, hermanito, estoy para la embarrada. Por favor, dame un segundo para respirar. ¿Se sienten así? No sé. Ya, la Fran terminó de anotar. Cabres, háblenme cómo se sienten. ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? Porfis. Ya, la Andrea dice que sí. Tamara también dice que sí. Profe, sí se entiende. Ya, buenísimo. Todo bacán, profe. Yo al menos entendió todo, profe. Lo explico bien. Ya, buenísimo. Estamos re, estamos re. ¿Ya? Recuerden que puede que sus compañeras hayan entendido al tiro. Pero si ustedes no entendieron al tiro, no se sientan mal, porque todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje y ritmos para entender las cosas. Entonces, si no están entendiendo, díganmelo, por favor, díganme. ¿De acuerdo? Eso. Ya vamos a continuar. Está cambiando el PPT, que está muy lento. Ya. Especiación. La especiación, que es el principal contenido de esta clase, se refiere principalmente a los mecanismos, a los diferentes mecanismos que existen, que son de tipo... ¡Ah! Se corrió uno más. Son los diferentes tipos de mecanismos microevolutivos, ¿de acuerdo? Se denominan microevolutivos porque directamente no es un mecanismo de evolución como tal, sino que son formas, tanto de tipo que son geográficas, genéticas, que han producido nuevas especies a partir de especies preexistentes, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo, a partir, no insisto, las especies no se meten entre sí, no es que yo tenga un gato con un caballo, ¿de acuerdo? Sino que a partir de una misma especie de gatos, yo puedo producir nuevas especies de gatos, ¿de acuerdo? Que son totalmente diferentes a otras. Por estas diferenciaciones geográficas que se pueden dar, genéticas que se pueden dar, ¿de acuerdo? Y la especiación ocurre de forma muy general si una población va a quedar en aislamiento reproductivo respecto de otros miembros de su especie. Es decir, una misma especie produce aislamiento reproductivo entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, si va a interrumpir el flujo de genes entre las poblaciones de la misma especie, ¿de acuerdo? Porque ya nosotros sabemos que la especie como tal no se va a mezclar con otra especie porque existen estos mecanismos de aislamiento reproductivo. Pero ahora lo que se produce es que estos mecanismos ahora van a ser protagonistas dentro de la misma especie, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comportan, ¿de acuerdo? Ahí les dejé unas imágenes de leones. No me acuerdo por qué dije esas imágenes de leones, tenía un significado en su momento cuando armé el PPT, pero muy tierno, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, existen diferentes tipos de especiación. Una es la alopátrica, me cuesta hablar, cabres, y la otra es la simpátrica, ¿de acuerdo? Ya. La alopátrica es la que se produce de forma geográfica, ¿de acuerdo? Una parte de la población se separa del resto de la original y evoluciona hasta constituir una nueva especie, ¿de acuerdo? Entonces, existe un separamiento geográfico que puede ser a raíz de diferentes tipos de barreras, que pueden ser cerros, agua, como ríos, por ejemplo, que lo podemos notar en, por ejemplo, una isla que se inunda y forma archipiélagos. Entonces, ahí yo tengo una barrera geográfica. eh, Inundaciones, etcétera. Son mil y unas barreras geográficas que se pueden producir para que una población de una especie, ¿de acuerdo?, se separe de ella y al separarse empieza a generar una especificidad aún más grande en su reproducción. ¿A qué me refiero? Al estar separada geográficamente, la especie nueva va a empezar a tener un comportamiento más adecuado al nuevo entorno donde se encuentra. De acuerdo que puede ser de similar característica a la anterior, no hay ningún problema. Pero va a empezar a tener un comportamiento más individual, esta población va a empezar a tener más autonomía, la reproducción va a ser directamente entre esos organismos, entonces cada vez se van a ir diferenciando aún más las descendencias de las descendencias que podíamos encontrar en la otra especie, que también quedó separada. ¿De acuerdo? Entonces, es como que yo tomo una población de leones
y chanto al medio de la población de leones, un muro gigante, ¿de acuerdo? Con el paso de los años, si vemos la descendencia de esas poblaciones iniciales de leones, que las dos quedaron separadas, las descendencias van a ser diferentes, hasta el punto que no se van a poder aparear por mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿de acuerdo? Voy a ver si se me va algo. No, no sé si hay alguna duda con esto. Especiación alopátrica. Finalmente, también se les dice estos mecanismos de microevolución porque son microcambios, ¿de acuerdo? O sea, son cambios muy pequeños que se van produciendo a lo largo de la línea temporal de estas especies, lo que va produciendo que después tengamos especies totalmente diferentes y que se formen nuevas especies a partir de una misma preexistente. No sé si hay alguna duda. Chiques, ¿no? Ya, por mientras voy a entonces explicar la simpátrica. Como que me gusta que entiendan todo y me digan todo bien, profe, se entiende caleta, pero por otro lado igual me gustaría que no entendieran al tiro para poder explicarles de nuevo. Que igual me gusta como volver y explicar y que quede todo más claro. ¿Ya? Ya, la especiación simpátrica es cuando una nueva especie se va a desarrollar en una misma región de distribución geográfica, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que va a existir un aislamiento genético, que va a ser consecuencia de diferentes mutaciones, ¿de acuerdo? Que se van a originar con juegos extras de cromosomas, que ya, el juego extra de cromosomas nosotros ya lo conocíamos como poliploidía, ¿cierto? Que es cuando tengo más cromosomas de la dotación normal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, situación es súper frecuente en especies de plantas, ¿de acuerdo? Es infrecuente en animales, pero en plantas se puede dar más este tipo de mutaciones. Recuerden que las plantas están más susceptibles a este tipo de cosas debido a que principalmente, por ejemplo, las plantas generan su energía a partir de la luz solar. Entonces, al estar expuestas a altas cantidades de luz solar, nosotros tenemos que tener claridad que la radiación UV igual genera mutaciones dentro del código genético. Entonces, puede producirse que exista alguna mutación en el ADN y que esto genere que efectivamente se añada un juego extracromosomal, producto como de estas mutaciones, ¿de acuerdo? Y que este juego extracromosomal va a producir que en una misma especie de plantas se va a producir el aislamiento reproductivo porque no se van a poder aparear, porque voy a tener una especie con una dotación cromosómica diferente a la que teníamos antes, ¿de acuerdo? Ya. Denme un segundo, que estoy viendo acá el apunte. Ya. Lo que tenía todo acá era que si los juegos cromosómicos extras derivan de una misma especie, se va a denominar autopoliploidía. Y si provienen de dos especies diferentes, que es una hibridación, se llama alopoliploidía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere principalmente? También el añadir este nuevo juego cromosómico puede ser entre los organismos de esta misma especie. ¿De acuerdo? O sea, ya, nos podemos olvidar de la mutación. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a olvidar de la mutación, pero ¿en qué sentido? Que no directamente la mutación es la que genera el juego extracromosómico, ¿de acuerdo? Lo que quiero que entiendan es, la mutación puede producir que al momento de la fecundación, entre, por ejemplo, dos plantas de la misma especie, ¿de acuerdo? Este organismo, que debería ser normal, etcétera, sufra la mutación, ¿de acuerdo? O sea, ya el óvulo, por ejemplo, ¿de acuerdo? En animales. Entonces el óvulo sufre la mutación y se incorpora un cromosoma extra, ¿de acuerdo? Entonces, esas mutaciones recuerden que se pueden dar se dan en los procesos de meiosis, ¿de acuerdo? Que tienen que recordar que la meiosis es el único proceso de división celular que produce la variabilidad genética dentro de la especie. Entonces, en el proceso de meiosis se puede producir que un cromosoma extra quede incorporado dentro de la célula somática, ¿de acuerdo? Vegetal. Entonces, esta célula, bueno, se empieza a reproducir, empieza a formar la planta como tal. Esta nueva planta va a tener un juego extra cromosómico, ¿de acuerdo? ¿Se va entendiendo? ¿O no? Estoy hablando chino, les pregunto. Profe, ¿lo puedes explicar de nuevo? Ya, lo vamos a explicar de nuevo. Ya. Entonces, la especiación simpátrica no es geográfica, es genética. ¿A qué se refiere? Que por ejemplo, en una misma especie, de acuerdo, progenitora, se va a producir nuevas especies, pero con juegos cromosómicas extras, ¿de acuerdo?
En este caso, que lo vamos a conocer como poliploidía. Y que yo les hice la diferenciación, que si por ejemplo este cromosoma extra va a derivar de una misma especie, se denomina autoploidía. Pero si provienen de dos especies diferentes, que es un organismo híbrido, como ya nosotros lo conocemos, se va a denominar alopoliploidía. ¿De acuerdo? Ya, para nuestro interés ahora es solamente la autoploidía. ¿De acuerdo? Entonces, o autopoliploidía. Entonces, para explicarlo de forma más simple, yo tengo una especie, por ejemplo, de planta, ¿de acuerdo? Tengo una especie de planta particular. Esta especie de planta lo que va a sufrir es la fecundación, como normal, ¿de acuerdo? Ya se produce la fecundación, ¿de acuerdo? Ya. El problema es que uno de los gametos viene mutado, ¿de acuerdo? ¿Dónde se puede producir la mutación de un gameto? En la meiosis, porque la meiosis es el único proceso de reproducción celular que va a generar gametos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no, hago todo el rato el símil con animales, ¿de acuerdo? Entonces tengo ovocito 2, tengo espermatozoide. Imaginémoslo así, ya, tengo mi ovocito, tengo mi espermatozoide, ¿de acuerdo? Este espermatozoide, por ejemplo, puede que tenga un cromosoma extra de la norma. Por ejemplo, en humanos, que nosotros tenemos claridad que la dotación cromosómica es de 23, ¿de acuerdo? Para células sexuales, en este caso el gameto. Entonces 23 el espermatozoide, 23 el ovocito, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si por una mutación, durante la meiosis, queda un cromosoma extra en ese espermatozoide? Va a haber un cromosoma extra en la nueva célula, ¿cierto? Es decir, mi espermatozoide ya no va a tener 23 cromosomas, va a tener 24, porque pueden producirse esas variabilidades durante la meiosis, ¿de acuerdo? Puede que en un proceso de crossing over y puede que en un proceso de mutación directamente de forma externa, por diferentes tipos de radiaciones que podemos encontrar en el ambiente, como las radiaciones UV, se produzca que ese gameto, este espermatozoide, tenga un cromosoma más. Entonces tiene 24, no tiene 23. Entonces lo que va a pasar es que este ovocito con 23 se va a juntar con un espermatozoide de 24 y va a formar una célula que no va a tener la dotación normal de cromosomas. Va a tener, en este caso, una dotación de 47 cromosomas, ¿cierto? 23 más 24, 47. ¿De acuerdo? Igual acá hacen el símil de que es un juego extra. ¿De acuerdo? Porque estamos produciendo una especie viable, entonces tiene que ser par. Entonces en el fondo es como que se me va a sumar dos cromosomas más. No sé si me van entendiendo. Ya, pero esa es la idea. La idea es que durante la meiosis se produce que se incorpore un cromosoma más en el gameto. ¿De acuerdo? Entonces se va a producir una nueva especie, porque voy a tener una dotación cromosómica diferente. Si antes estas plantitas, por ejemplo, tenían dotación cromosómica de 12, ¿de acuerdo? Ahora van a tener dotación cromosómica de 14, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que he explicado, se produce una mutación durante la meiosis. ¿Quedó más claro o lo puedo explicar de otra forma? De verdad, si no quedó claro, lo puedo explicar de otra forma. ¿Segura, Tamara? Cabros, ¿ustedes están entendiendo a lo que me refiero? ¿O quedaron perdidos así mal? Ya, Constanza dice que sí. Ya, pero ¿hay alguien que no entienda? Por fin. Con que una persona me diga que no entiende y lo explico de nuevo. Ya, acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, tengo los diferentes tipos de especiaciones. Pucha, se ve el punto. Ya, se ve acá el mouse. Quiero ver si puedo poner un puntero. Puntero láser. Ya. Entonces, son las mismas especies, ¿cierto? Son diferentes especies. O sea, son la misma especie, la especie original, ¿de acuerdo? Acá nosotros vamos a tener una especiación del tipo alopátrica, que es decir, que una barrera geográfica, en este caso, por ejemplo, un río que se formó acá, se formó una grieta en la tierra producto de algún movimiento sísmico, por ejemplo, y se produce la acumulación de agua. Entonces, esta especie original queda aislada de esta, también que era parte de la especie original, pero se forma una nueva especie, ¿de acuerdo? O sea, tienen que tener claridad con eso. Cuando yo hablo directamente de especiación, es que estoy formando una nueva especie. Entonces, eran la misma especie, ¿de acuerdo? Eran dos poblaciones diferentes, pero eran la misma especie, ¿de acuerdo? Se ven todas iguales. Pero producto de esta barrera geográfica,
van a tener diferentes condiciones de nutrición, de ambiente. En este lado quizá puede que exista una mayor cantidad de radiación de luz solar, o puede que acá exista una menor cantidad de radiación de luz solar, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la barrera geográfica existe. Entonces no existe una interacción directa entre estas especies. Al no existir una interacción, se va especificando cada vez aún más la forma de vida de cada una. Y acá tenemos unas especies simpátricas. Entonces es la misma localidad, el espacio geográfico no ha cambiado, pero van a tener un tipo de aislamiento reproductivo, efectivamente. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, un juego extra cromosomal. Entonces, si se dan cuenta, estos arbolitos son diferentes. Entonces, estos árboles ya no se aparean con estos, se aparean entre ellos, ¿cierto? Porque tengo que tener la misma cantidad de dotación cromosómica para aparear, que pertenezcan a la misma especie. Ya, eso era. Y acá también tengo otro pequeño ejemplo. Cabres, eh, voy a pasar la lista, pero les pido que se queden igual así como en 3 minutos. Estoy terminando. ¿Ya? Estoy pasando la lista. Ya, ahí pasé la lista. Ya. Entonces, acá tengo un ejemplo importante. Por ejemplo, un error en la división celular de un organismo diploide 2N puede originar un organismo tetraploide, que es lo que les explicaba, mutaciones durante el ciclo celular. Entonces, los gametos producidos son diploides y no deberían ser diploides, ¿cierto? Porque el gameto siempre tiene que tener la mitad de la cantidad cromosomal. Entonces, los descendientes tetraploides, tetra de 4, pueden ser viables y fértiles y van a ser una nueva especie, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la especiación simpátrica por autopoliploidía. Es decir, acá los tetraploides no pueden cruzarse exitosamente con un organismo diploide, claramente, porque tienen una dotación cromosómica diferente. Pero se pueden cruzar entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ya. Y acá está un poco la explicación, como que si yo cruzo un diploide con un tetraploide, voy a producir triploides, 3N, y estos van a ser estériles, porque los cromosomas impares producen una meiosis anormal, que es lo que les explico, nunca puedo tener una cantidad impar. Entonces, sin embargo, los organismos tetraploides van a poder reproducirse, ¿de acuerdo? Se pueden reproducir por autopolinización o cruzamientos con otros tetraploides. La autopolinización significa que se autofecundan, ¿de acuerdo? Ya. Esta es la especiación simpátrica por alopoliploidía. Es decir, acá tengo un híbrido, ¿de acuerdo? De dos especies diferentes. Generalmente estéril, o sea, tú decías sí, pero son especies diferentes, esto no debería ocurrir. Ya. Porque sus cromosomas no pueden aparearse durante la meiosis. Pero si el número cromosómico del híbrido se duplica, puede realizar la meiosis y se recupera la fertilidad. Los alopoliploides solo pueden cruzarse entre sí, por lo tanto constituyen una nueva especie. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener claridad con eso, que generalmente la viabilidad se va a dar con una dotación cromosómica par, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos te voy mezclando dos especies diferentes y tú decís, pero ¿cómo va a surgir algo nuevo? Sí, puede surgir algo nuevo y que se pueda reproducir entre sí, ¿de acuerdo? Eso. Eso es la clase. Voy a dejar de compartir pantalla. Y déjenme volver al Zoom para despedirme. Estoy volviendo, espérame. Y cometieron un error al permitir el ingreso de personas al local. Y yo abrí el local de la mañana y me encontré que ya no tenía el sello. No tengo 8 meses sin poder trabajar en este momento. Ya. Ahora, stop share. Ya. Ya cabres, pueden irse con tranquilidad. Les doy las gracias por haber estado un poquito más y les pido perdón de nuevo por todos los problemas e inconvenientes que tuve al principio. Espero que hayan entendido toda la materia y espero que, si tienen dudas, díganmelas al tiro. Yo me voy a quedar acá unos 3 minutos más recepcionando sus dudas. Se pueden ir con tranquilidad, ningún problema. Recuerden responder el form. Gracias por la participación. Participen más, porfis. Igual me gusta que participen, pero me gusta que participen aún más. ¿Ya? Eso. Vayan con tranquilidad, descansen, cuídense mucho. Si tienen dudas, estoy acá. Me voy a quedar 2 minutos. O sea, 2 minutos esperando. Si tienen duda y la duda da para 10 minutos, nos quedamos 10 minutos resolviendo la duda. Cuídense, chaito.